caso a una persona que cuando dice que viene tranquila hay que preocuparse. La embajadora sin decreto, Milicen Uribe. Hoy con improvisación musical a cargo del querido Fangio y reivindicando que ya yo no soy la embajadora. El embajador es Orlando Salvador Jorge Villegas. Anoten eso. Bueno, miren, este sábado quiero saludar primero a todos aquellos y a todas aquellas que mantienen la sintonía con este espacio, El Sol de los Sábados. El más influyente, pero además el más plural de la radio dominicana. Y quiero precisamente aprovechar esa influencia y esa pluralidad para reiterar una preocupación en el sentido de que yo noto una alta concentración en el tema político electoral. Miren, estamos hoy a 18 de mayo, prácticamente a un año calendario de las próximas elecciones presidenciales, porque las municipales van a ser en febrero, entonces ya para esa queda menos de un año. Y Susi decía que la batalla electoral va a comenzar. No, la batalla electoral hace rato que comenzó. Yo creo que nunca cesó, o sea, prácticamente no tuvimos ningún recreo electoral. Eso fue, como se dice en términos deportivos, bateo y corrido. Están escuchando todavía los líderes. Bateo y corrido fue eso, señores. Labores de escucha. Entonces, a mí lo que me preocupa es porque mientras eso pasa, hay un país. Hay un país que tiene otras preocupaciones, que tiene otros temas, otras urgencias que no se circunscriben al panorama político electoral y son temas que suelen brillar por su ausencia ante una opinión pública, ante un debate político que está totalmente concentrado en el tema político electoral. Y no me llamo engaño si digo que mucha de la gente que escucha este Sol de los Sábados, que mucha de la gente que nos sigue en plataformas como YouTube, siente ese hastío de que caramba, todo es un tema político, todo es un tema electoral, todo es un tema partidario. Y hay inquietudes ciudadanas, legítimas y válidas, a las que no se les está dando respuesta. Ni la clase política tradicional, ni el sector empresarial, ni la oposición, ni el sector oficialista. Y uno de esos temas tiene que ver con lo enrarecido que está el ambiente en las escuelas dominicanas. Yo me puse a sacar cuenta a propósito de un caso, uno de los más recientes, de un joven que fue apuñalado frente a una escuela de Villamella. Y dije, bueno, tenemos ese caso, pero tenemos un caso anterior que nos conmocionó y comentamos aquí mismo en El Sol de los Sábados, que fue el de la niña Chanel Marie Tiburcio. Una niña que fue asesinada a golpes por otra compañera de estudios. Pero esta misma semana también fue noticia un caso, Dios mío, totalmente consternante de unos jovencitos que obligaron a una niñita de 9 años a practicarle sexo oral en una escuela también. Y si a eso le sumamos un caso que tuvo lugar a finales del año pasado, pero que no he podido sacar de mi cabeza, en una escuela de Villajuana, un joven puso a un niño, lo obligó, prácticamente le abusó sexualmente a un niñito de 5 años en el baño de la escuela. Entonces, fíjense ustedes cómo ya las escuelas no son recintos seguros. Y yo me imagino los padres y las madres que mandan a sus hijos a las escuelas y se van a trabajar tranquilos porque entienden que ahí están supervisados, que ahí están siendo cuidados, que ahí hay seguridad. Sin embargo, a esos padres y esas madres le tengo la malísima, la pésima noticia de que no es así. Imagínese que usted mande su niñito o su niñita de 5 años a la escuela y que cuando lo vaya a recoger encuentre que fue abusado sexualmente dentro del mismo recinto. Como le pasó al papá del caso de Villajuana, que dice que se dieron cuenta porque cuando la abuela fue a bañar al niño, encontró la ropa interior ensangrentada. Esa es la República Dominicana que estamos viviendo y son cosas que yo sé que en los tiempos en que Ernesto estudió, que estudió Susi, que estudió Julio, que estudió Jennifer y que estudió yo, eran casos que no se veían.
Sin embargo, hoy día están siendo el día a día de una parte importante de la población dominicana. Pero si a ese eje de inseguridad, de violencia, de abusos sexuales le sumamos el eje calidad, no crean que la cosa va a mejorar. Esta misma semana, el Ministerio de Educación compartió los resultados de la primera evaluación diagnóstica nacional. Se le aplicó a 159,000 estudiantes de sexto grado de primaria. Y señores, qué lamentable. Todavía aquí el estudiantado común no domina las competencias básicas de lectura, escritura, razonamiento lógico-matemático, ciencias sociales y ciencias naturales. ¿Qué dicen los resultados? En lengua española, el nivel satisfactorio fue de 27.3%. En matemáticas, 4.10%. Escuchen eso, apenas 4.10%. En ciencias naturales, 15.6%. Y en ciencias sociales, 17.97%. Esos son los próximos dominicanos y las próximas dominicanas. Y entonces yo le hago la pregunta a ustedes. Pero ¿y será verdad que un país que tiene esa situación, que ese es el futuro generacional, puede darse el lujo de pasarse todo el tiempo nada más hablando de temas políticos electorales? Pero ¿y el país para cuándo? ¿Para cuándo la República Dominicana? ¿Para cuándo el proyecto país? Y yo lo digo y lo digo aquí porque yo sé que hay gente que me está escuchando que tiene estas inquietudes, que entiende que sí, que debe de haber un país más allá del PLD, más allá de Danilo, de Leonel, de Luis Abinader, del PRM, de los reformistas, del PRD. Hay un proyecto de país que no está en la agenda pública, porque son inquietudes a las que no se le está dando la respuesta y la atención que ameritan. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a ser de República Dominicana en el futuro si estos jóvenes, esos jóvenes que son constantemente violentados en las escuelas, que son abusados sexualmente, pero son jóvenes que no dominan lo básico de lengua española, de matemáticas, y que además son jóvenes, hay datos, unos 400,000 jóvenes que están sin empleo y que están sin estudios? Ese es el futuro. Entonces, precisamente por eso, yo entiendo que hay que volver a herramientas como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hay que volver a herramientas consensuadas en relación a qué República Dominicana queremos en un futuro. Y lo digo porque uno de los cuestionamientos que se ha hecho, y quiero que no se vayan por ahí, es que entonces el 4% que se invirtió para educación no sirvió para nada. Que no sirvió de nada vestirse de amarillo, pararse frente al Palacio, ir al Congreso y reclamar que se invierta más en educación. Y no, eso es una lectura errada. No es por ahí que va la cosa. El problema no es la cantidad, ojalá y aquí invirtiésemos más. Ojalá fuera un 20% del PIB de educación y un 20% a salud. El tema es la calidad, es la forma en que se administra y se gestiona, lo que se prioriza. Y eso es lo que sigue faltando. Y por eso yo entiendo que aquí hace falta que veamos un poquito más allá de las apetencias personales y partidarias. Porque al final, y siempre lo digo, usted podrá estar consolidado como un líder político, o como un dirigente, como un funcionario, o como alguien de la oposición, o un empresario. Pero al final usted va a vivir en una República Dominicana donde habrá 400,000 jóvenes en la calle, sin estudio y sin empleo. ¿Y qué estarán haciendo esos jóvenes? ¿Qué estarán haciendo? Y si usted, siempre pongo también el ejemplo, se esforzó y crió a su hijo, lo mandó a una buena universidad, lo mandó a estudiar fuera, y se encuentra con uno de esos jóvenes, ¿qué va a pasar? Marginados sociales, excluidos totalmente de un sistema educativo, de un sistema laboral, que no fue capaz de asimilarlos y darles respuesta. Y fíjense como esta misma semana,
el gobernador del Banco Central anunciaba que nueva vez la economía dominicana crecía 5.7%, líder en la región. Ya estamos por delante de Panamá, que durante muchos años fue pujante en la región. Pero recuerden cómo la encuesta Galo la semana antepasada señalaba que la mayoría de la gente entiende que ese beneficio económico no se le está traduciendo a ellos, que no le llega a ellos. Decían una parte que se queden los ricos, que se queden los políticos, pero no lo perciben. Entonces, precisamente por eso es que entiendo que hay temas clave que tienen que llegar a la agenda política. Y ojalá que en ese ilegal y precipitado debate electoral pueda tener un poquito más de nivel y temas como este puedan entrar y no se reduzca a un simplemente quítate tú para ponerme yo. Porque ya hay mucha gente que aquí está cansada de eso, y si no, comiencen a observar los resultados de las encuestas que se han hecho, de cómo la franja de personas independientes que no se identifica con ninguno de los partidos políticos tradicionales, comiencen a observar cómo va creciendo y cómo en encuestas como la Marpen del año pasado llegó a un 57%, un histórico 57%. Y yo lo digo ya para cerrar, porque por ahí hay un fenómeno que está azotando a nivel mundial, que son de los outsiders, de gente que sin estar en estas maquinarias políticas tradicionales, llega y te posiciona a veces un discurso populista, racista, xenófobo, y logra canalizar esas inquietudes ciudadanas. Ojalá que en República Dominicana no aparezca una persona de esa categoría, porque el problema es que en río revuelto cualquiera puede pescar. Entonces termino reiterando que ojalá que aparezca gente que vuelva a pensar en las próximas generaciones y no solamente esté concentrado en las próximas elecciones. El sol de los sábados.